Shalom, shalom, amados. Bienvenidos a esta nueva sección del estudio de la Parashá. Estamos ya avanzando como buenos y casa de Israel, buenos israelitas. Estamos avanzando como en Aliyá vamos avanzando, Parashá a Parashá vamos avanzando como buenos hijos del Eterno, estudiando, meditando estas porciones que nos traen gran bendición a nuestro crecimiento espiritual. Espero que usted, amado hermano de la casa de Israel, donde quiera que nos vean, nuestros hermanos que están conectados en Zoom, también podamos estar atentos a escuchar la voz del Eterno, como Él nos habla diariamente a través de su palabra, y para que nosotros podamos ser ese pueblo que no ignora nada de lo que Él ha dejado escrito. Dar la bienvenida también a los hermanos de YouTube que nos verán después en nuestro canal de MP Voz que Clama. Les invito que le puedan dar like y darle a la campanita para que puedan estar viendo las notificaciones que están cada semana, cada estudio que se van subiendo en nuestro canal de la Quejilá, la única quejilá de Barcelona física que existe en Barcelona. Pues los invitamos a aquellos que no tienen a dónde congregarse, que puedan tener y cumplir ese mandamiento de congregarse. Y después de dar estas pequeñas anuncios y que estemos listos ya calentando motores, deseando ya la palabra que pueda ya escucharse y poner atención y que nadie nos moleste, vamos a exaltar el nombre del Eterno, vamos a clamar y vamos a bendecir todos unánimes en un mismo sentir, porque el deseo de todo como casa de Israel es que podamos sujetarnos a la palabra y podamos escuchar atentamente, pongamos atención y prestemos atención, y que podamos ser ese pueblo que guarda reverencia en todo momento cuando escuchamos el nombre del Eterno, ese nombre que es la llave de abrirnos el entendimiento a toda verdad. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos las gracias porque nos has bendecido con tu dabar, nos has bendecido porque tú nos has hecho libres, nos sacaste del pueblo de Egipto. Y así como tú nos escogiste, hiciste ese convenio matrimonial, ahora queremos nosotros entrar en ese convenio que por medio de nuestro Mashiach Yahshua hemos sido otra vez injertados, hemos sido otra vez introducidos a ese pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Queremos cumplir cada uno de tus misbot, queremos cumplir cada uno de tus mandamientos, que podamos ser obedientes, podamos hacer lo que está escrito, cada una de las cosas y cada una de las comas y puntos que están ahí, que podamos nosotros ser buenos con entendimiento y que podamos ser la luz en medio de las tinieblas. Gracias, Adonai, porque en tu inmensa misericordia hemos entendido que tú eres el gran yo soy, eres el poderoso de Israel, eres el que nos ha dado ese nombre y el que nos diste la identidad. Gracias, Adonai, te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas nuevamente en este día, en esta nueva porción de la Parashá 21. Te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos das para poder rectificar cada una de las formas que tenemos que entender en tu cultura, en tus mandamientos, y en el momento correcto queremos hacer todo adecuadamente. Gracias, Adonai, te pido que seas tú usando la vida de nuestra hermana, que seas tú usando sus labios y seas palabras que vengan del Ruach HaKodesh. No queremos palabras de hombres, sino queremos solamente tu palabra. Padre, te pedimos que seas tú enmudeciendo todo espíritu contrario que no exalte tu nombre. Padre, seas tú quitando toda interrupción de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que podamos entender cada una de las enseñanzas que estarán en el día de hoy. En el nombre de Yahshua te lo pedimos. Amén. Amén. Adelante, mi amada. Amén. Shalom, shalom, hermanos. Bueno, dicho todo lo que la pastora pudo haber dicho en esta oración,
Iniciamos también nosotros dando la exaltación al Eterno y dice así: Barut et Yud-Hevaje Hameborat, bendecida Yahweh el bendito. Barut Yud-Hevaje Hameborat Leolam Baed, bendito es Yahweh quien es bendito por toda la eternidad. Amén. Y continuamos con la bendición por la Torá que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito es usted Yud-Heh-Vah-Heh, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos escogió entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito es usted, eterno, dador de la Torá. Amén. Y bueno, hermanos, esta semana tenemos la parasha número 21, Kitizá, que es muy importante también estudiar la profundidad. Es una parasha muy rica y muy llena de muchos puntos que ahora los veremos. Pero para iniciar esta semana, tenemos en los aliyot de la Torah desde Shemot o Éxodo 30:11 hasta el 34, verso 35. Y la Haftarah es Primera de Reyes 18:1-39 para los Askenazí y 18:20-39 para los Sefardí, que es la que nosotros usamos. Y en los escritos apostólicos sobre Hadashah está Lucas 20:27 hasta el capítulo 22, verso 46. Y como ven aquí hay diferentes imágenes que desarrollaremos durante toda la semana. Así que empezamos con el capítulo 30:11, donde tendremos estos puntos. Veremos el pago por el rescate, el medio shekel. También se hablará sobre el lavacro de bronce, el aceite de la unción y incienso. En el capítulo 31, la elección de Bezalel, Eliab y otros sabios. También se hablará sobre el Shabbat y las tablas del testimonio. En el capítulo 32 tenemos el becerro de oro, la súplica de Moshe por el pueblo. Luego veremos cómo Moshe rompe las tablas del pacto. También está la ley Sota, la ley por el pecado, que es por infidelidad, que luego se desarrollará seguramente. Tenemos la segunda súplica luego de Moshe por el pueblo y el Eterno prometiendo guiarlos hasta Canaán, pero que no subiría con ellos a causa de su dura cerviz. Luego tenemos el Eterno pidiendo al pueblo que se quiten todos sus atavios, y a Moshe y la tienda de reunión, que también durante la segunda y tercera lilla estaremos viendo qué significa todo eso. Tenemos después la tercera súplica de Moshe por el pueblo y el Eterno respondiendo a Moshe y le deja ver la gloria. Vamos a ver, eso es muy importante también. Luego en el capítulo 34 veremos a Moshe labrando las dos nuevas tablas. Veremos los 13 atributos de misericordia, la cuarta súplica de Moshe por Israel y el Eterno renovando el pacto. Luego tendremos diferentes misbox sobre no hacer el pacto con los moradores de Canaán, no adorar a sus dioses, celebrar Hamatzot, la redención del primogénito, también veremos el Shabbat, la celebración de Shavuot, Sukkot y Pesach. Y luego veremos a Moshe en el monte Sinaí nuevamente 40 días y 40 noches. Y por último veremos el rostro resplandeciente de Moshe. Así que esta parasha es muy rica, y así que no se pierdan la próxima aliyá y todos los estudios que tendremos durante esta semana. Bueno, la gematría de Kitizá, como siempre, esta es la palabra Kitizá de derecha a izquierda, el hebreo, y tenemos la Kaf o Haf, también se llama Haf, que tiene un valor numérico de 20, la Yud 10, la Tap 400, la Shin 300 y la Aleph 1. Haciendo la sumatoria de cada valor numérico de todas las consonantes, tenemos 731, pero haciendo la reducción Mispar Katam, que nos da 11, y la sumatoria de 1 más 1, que es 2, nos da la consonante Bet. Y esta Bet en el pictográfico lo que representa es una casa. Y vamos a ver exactamente eso, que sus significados de esta sola consonante es casa, también significa templo, morada, familia, y se refiere mucho al lugar donde habita el Eterno. Recuerden que en hebreo es el templo, en realidad
es Beit Hamikdash. Y esta palabra se llama Bet, esta consonante, perdón, se llama Bet, o también se le dice Beit, y es lo que significa casa. Entonces lo que estamos viendo prácticamente es una alusión, una correspondencia exacta de la casa del Eterno, o del templo, o del Beit HaMikdash. Entonces lo que vemos es que en esta parashá Kitizá, que significa levantar cabezas, levantar, o sea, subir el estatus de una persona o levantarlo para algo, vemos que el Eterno a través de esta parashá lo que va a hacer es levantar a Israel para que Israel pueda habitar con él, porque hemos estado viendo muchas instrucciones, cómo el Eterno apartó a los servidores, cómo apartó a Aarón, y ahora veremos cómo aparta a los hijos de Israel de 20 años para arriba para que sean levantados para él. Porque como ya lo hemos visto desde un inicio, el Eterno lo que quiere es habitar en medio de Israel y habitar dentro de Israel, hacer Shakanti. Eso es lo que él desea. Entonces hace una preparación de todo para que él pueda habitar, y como lo veremos en esta parashá, con el propósito de que Israel no muera, sino de que viva junto a él. Entonces, prosigamos. El pictográfico de Kitizá, vamos a ver la primera consonante, que es Haf o Kaf, tiene esta imagen y es una palma de mano, y tiene todos estos significados, así como la Yud, que es el brazo, y sus diferentes significados, la Tab, de la misma manera el madero y sus diferentes significados, la Shin también, que era estos dientes, ¿no? O pechos, con diferentes significados, y la Aleph, que es la cabeza de buey, que tiene todos estos diferentes significados. Entonces, si nosotros tomamos solamente alguno de ellos, veremos que el Eterno lo que está tratando de hacernos entender a través del pictográfico de Kitizá es que él deseaba cubrir con su mano para bendición. Al extender ese brazo, él deseaba cubrir a Israel para bendecirlo, para que a través de su diestra, a través del Mashiach, porque eso es lo que representa la diestra, y a través de ese pacto, él redimiera a Israel. ¿Redimirlos para qué? Para rescatarlos. Se recuerdan que durante todo este tiempo hemos visto cómo el Eterno los sacó de Egipto, los limpió, los purificó y los alimentó durante todo este tiempo, y vamos a seguirlo estudiando. Pero no simplemente eso, sino que iba a existir un cambio de dentro hacia afuera. Y eso es lo que estaba haciendo el Eterno, alimentándolos, guiándolos. Y esta última consonante Aleph lo que nos indica es que si ellos se mantenían fieles en obediencia a Él, si ellos reconocían que Él estaba entre ellos, o que Él estaría alrededor de Israel, entonces el Eterno los lideraría, el Eterno mismo los llevaría, Él mismo iría al frente de todo Israel. Y eso es lo que el Eterno nos está mostrando a través de este levantar del pueblo. Así que continuemos. Y en esta oportunidad, como siempre, la parashá Kitizá me corresponde la línea número 1 de Shemot 30:11 al 31:17, e iniciamos. Entonces, los primeros versos dicen específicamente que Adonai habló con Moshe y le dijo: cuando tomes un censo. Pero esto es importante porque en el hebreo dice otra cosa. Específicamente no existe en Israel, porque no es agradable al Eterno que se hagan censos, es decir, que se cuenten a las personas. Eso no debería existir en Israel. Y por lo tanto vemos que en el hebreo lo que realmente dice es Kitizá et Rosh Benei Israel, que quiere decir que cuando tú levantes la cabeza de los hijos de Israel, entonces se está hablando de un levantar diferente. No es un levantar para contarlos uno por uno, sino para contar con ellos, porque el Eterno los quería apartar para algo especial. Entonces, si seguimos, vemos que esta palabra kitizá o tizá, que sería esta segunda parte, viene de la raíz nasá,
que significa levantar. ¿Ok? Y vemos la palabra, como les dice aquí, Rosh, que es cabeza, está hablando de levantar la cabeza de los hijos de Israel, y como siempre recordemos que hijos de Israel se refiere a los varones, le dice, cada uno al inscribirse pagará a Adonai un rescate por su vida para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. En realidad en el hebreo aquí es en el tiempo del pacat, que significa en el tiempo de mi visita, cuando el Eterno venga a visitarlos o venga a habitar entre ellos. Entonces sigamos viendo esta palabra rescate. Dice, pagará a Adonai un rescate por su vida. Veámoslo desde el hebreo. ¿Qué significa este rescate? Rescate específicamente en el hebreo es kofer y significa, tiene varios significados. Entre ellos, el primero significa precio de vida, de una vida. También significa asfalto o brea como cubierta, y es interesante porque en este contexto o en este significado en el número 2 sobre asfalto y brea lo encontramos en Génesis, cuando Noah cubre el arca antes de que llegue el diluvio. Entonces esto se está hablando de cubrir para salvación, y eso está en Génesis 6:14. ¿Okay? Donde el Eterno le dice a Noah que cubra, porque es para salvación de él y su familia. Y la tercera, el tercer significado también se hace alusión a una planta de henna, y la henna es una planta de la cual se saca un polvo con el cual se hace un tinte rojo. Entonces estamos hablando del precio de una vida, estamos hablando de cubrir para salvación y de rojo. Yo no sé si estos tres significados ya le están dando a ustedes algo a entender, así que vamos a seguir para que ustedes vean. Como les decía, esta palabra kofer viene de la raíz kafar, que es muy interesante porque también se usa es la raíz del trono de misericordia o propiciatorio que se llama caporet, y lo recuerdan en el arca, la tapa se llama caporet y significa eso, cubierta, cobertura. Y es esta de aquí, la tapa, donde una vez al año Aarón tendría que acercarse, en Yom Kippur, tendría que acercarse para hacer esta expiación por todo el pueblo. Entonces, ya desde el hebreo estamos viendo que el Eterno les estaba diciendo a ellos que paguen por su vida, es decir, que haya un kafar, una expiación por la vida de ellos. Pero ¿por qué el Eterno estaba haciendo todo esto simbólico? Ahora lo vamos a desarrollar y lo vamos a ver. ¿Por qué el Eterno estaba haciendo esto? Recuerden que esto de aquí es una representación o una sombra de lo que nuestro Mesías haría por todos nosotros, porque Él pagó el precio de nuestro rescate, Él pagó nuestra expiación, y hizo lo mismo que en este tiempo hacía Aarón, pero fue con su vida, pero su vida no para muerte, sino que Él resucitó. Y esa es la gloria de Israel también, de que Él resucitó, de que no está muerto. Así que sigamos viendo algunos versos. Dice Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar a los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios o Elohim, sé propicio a mí, pecador. Lo que le está diciendo aquí, si se recuerdan la historia del publicano y del fariseo, cuando el fariseo se presentaba al Eterno y decía, yo hago esto, yo soy esto, o lo mejor, yo no soy como este publicano, pero sin embargo estaba este publicano que se presentó ante el Eterno y le pidió que él mismo pague por su rescate. Al decir sé propicio, le estaba diciendo, tú sé mi kafar, tú sé mi medio shekel, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, ¿por qué? Porque este hombre, este publicano, entendió que por más que hiciera mil oraciones o todo lo que pudiera hacer, no iba a poder ser propicio para él mismo, sino que alguien tenía que pagar ese rescate. Y en Isaías 43:31 dice, pero ahora esto es lo que Yahweh dice, el quien te creó Jacob, el quien te formó Israel. No tengas temor, pues te he redimido, te estoy llamando por nombre y tú eres mío. Y esta palabra redimido es la misma palabra para kafar. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí el Eterno? Que Él mismo es el que nos llama, Él mismo es el que nos forma,
y Él es el que nos redime. Pero algo importante de entender también es que Él desea escogernos. De entre todos los hijos de Israel desea también levantar nuestra cabeza aún más para que nosotros le sirvamos. Porque una cosa es ser llamado, ser parte de Israel, pero otra cosa es ser escogido para su servicio. Ser escogido para seguir exaltando a través de nuestro servicio el nombre del Eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque el pago por ese rescate no lo dimos nosotros, lo dio Él, y nosotros no merecíamos nada. Sin embargo, estamos aquí aprendiendo de su palabra, reconociéndolo a Él, cosa que no todo el mundo lo hace, porque Él abrió nuestros ojos. Nosotros no hicimos nada, fue Él el que nos llamó, fue Él el que nos rescató. Pero nosotros ahora tenemos que atender a lo que Él necesita, así como Él un día, bueno, no es que el Eterno necesite de nosotros, pero nosotros un día clamamos a Él, pero Él desea que nosotros seamos sus servidores, verdaderamente, con todo corazón, como hemos estudiado en la Parashat Terumá, como ofrenda voluntaria. Entonces, sigamos aprendiendo, porque los siguientes versos nos van a seguir hablando de todo esto, donde dice, todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Adonai de medio shekel, una quinta parte de onza de plata, conforme al shekel del lugar Kadosh. Un shekel es igual a 20 gera. El shekel era esta moneda de plata, y esto sotorineado, o perdón, subrayado, es el primer mandamiento. En esta parasha nosotros vamos a encontrar, perdonen, 10 mitzvot o 10 mandamientos, de los cuales son 4 positivos y 6 negativos. Cuando digo positivos quiere decir que se tienen que hacer, y cuando digo negativos quiere decir que el Eterno dice no lo hagas. A eso se refiere. Entonces, esta es la primera, la primer mandamiento o misbah positiva, donde dice todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Adonai medio shekel. Todos los que sean levantados o que el Eterno levante la cabeza tendrán que pagar este medio shekel de plata. Todos por igual. Y dice, todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda a Adonai. Tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel y lo usarás para el servicio del Mishkan del testimonio, para que sea un recordatorio de los hijos de Israel delante de Adonai para expiar por sus vidas. Entonces aquí vamos a desarrollar algunos puntos que yo quiero que ustedes vean. El primer punto a entender aquí es que todo este rito legal, porque era un rito legal el hecho de llevar este shekel y dárselo al Eterno, toda esta propiciación o todo este rescate era algo legal. Entonces lo que estamos viendo es que el primer punto es que para la expiación, toda expiación tiene un costo, ¿ok? Sigamos. Este costo, obviamente, como lo habíamos visto ya, el caporet fue Yahshua, fue él el que nos redimió. El segundo punto es levantar la cabeza de los mayores de 20 años, que quería decir contar con aquellos que serían parte del ejército del Eterno, porque recuerden que el Eterno los puso en orden por sus tribus y los llamó mi ejército, porque Él es Yahweh Sebaot, el Elohim de los ejércitos. Entonces, porque, como les dije, Él no quería contarlos, sino que quería contar con ellos para el servicio para Él. Y sigamos. Entonces dice que las monedas de plata fueron usadas para las bases para las bases de plata del Mishkan, y aquí se los muestro en la imagen, de los maderos, las basas. Esas monedas fueron usadas para esa plata que se tenía que hacer como base. Y en el contexto del Medio Oriente existe aún el precio de la novia. Es un tipo de matrimonio donde el padre de la novia busca un marido, el mejor marido para su hija, obviamente, un marido de mayor estatus. Obviamente el marido de mayor estatus es el rey, el cual le daría protección y sustento a la novia. Entonces el novio, al ser de mayor nivel o de mayor estatus, tenía que recibir un presente o un tributo por parte del padre de la novia. Y el novio,
al casarse obviamente con la hija de este padre, le daría al padre un título de nobleza y así el padre también recibiría mayores privilegios como el de no pagar tributos. ¿Y por qué le estoy explicando esto? Porque recordemos que la novia es Israel y que el Eterno deseaba casarse con Israel. Por eso vimos todo esto de la ketubá de bodas, donde ¿quién es el padre de la novia? Pues Israel, aquel que se llamó Jacob, pero que el Eterno cambió su nombre, le dio un nombre de realeza a Israel. Entonces aquí el Eterno lo que estaba lo que estaba haciendo al pedir que ellos llevaran este medio shekel, es que ellos lleven tributo para que su cabeza sea levantada y puedan estar al mismo nivel que el novio y se pueda consumir o hacer el contrato, consumir ya la boda, porque el contrato estaba siendo dado ya, había sido dicho, pero tenía que ser llevado con las tablas a través de Moshe. Entonces, dicho eso, hay un verso en Isaías 54:5, donde avala todo lo que estamos estudiando, que dice, tu esposo es tu creador. Yahweh Sebaot es su nombre. Y el Hakadosh, que significa el santo de Israel, es tu redentor. Él será llamado Elohim de toda la tierra. Así que vemos cómo el Eterno hizo todo esto para que ellos también puedan ser levantados. Así que sigamos estudiando. El siguiente verso, o los siguientes versos que van del 17 al 21, se hablarán sobre el lavacro de bronce. Y dice, Elohim dijo a Moshe, harás la pila de bronce con una base de bronce para lavarse. Ponlo entre el Mishkan del testimonio y el altar y pon agua en él. Aarón y sus hijos lavarán sus manos y pies allí cuando ellos entren al Mishkan del testimonio. Se lavarán con agua para que no mueran. También cuando ellos se acerquen al altar para ministrar quemando una ofrenda para Elohim. Entonces aquí tenemos la segunda misbah o mandamiento positivo donde el Eterno le dice que ellos se tenían que lavar las manos y los pies antes de entrar al lugar Kadosh. Dice el verso 21, ellos se lavarán sus manos y pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para ellos por todas sus generaciones. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero, el lavacro de bronce muchas veces nos los muestran que estaba ubicado en medio, entre el altar para los sacrificios y la tienda o el Mishkan como tal, pero en realidad estaba ubicado en el lado, a un lado, ¿ok? Y esto lo vemos y bueno, eso le queda de tarea para ustedes porque si buscan en el templo, se encuentra a un lado. Y no puede ser que el Eterno diga una cosa y luego lo cambie de posición porque ya no le gustó. Entonces sigamos. Como le decía, la función de este lavacro era para que laven los pies y las manos Aarón y sus hijos antes de entrar a este lugar Kadosh. También era un estatuto perpetuo, como lo acabamos de leer. Entonces, ¿por qué creen, hermanos, que nosotros hacemos mikveh antes de cada Shabbat o de cada fiesta? Ahora vamos en esta preciosa parasha vamos a entender muchas cosas del Shabbat que quizás a algunos todavía no han entendido o que se preguntan por qué. Porque todos estos utensilios que se tenían en el Mishkan, en realidad también nosotros lo tenemos representativamente en la mesa del Shabbat. ¿Ok? En realidad, hacer todo esto, lavar los pies y las manos, para Israel como tal no es un mandamiento, no lo es, no es una obligación. Pero para el pueblo estas instrucciones son un cerco de protección para que nosotros como pueblo aprendamos a acercarnos delante de Él, aprendamos a llegar delante del Eterno. Por eso que yo no sé si lo tendrán como costumbre o hacerlo, el hacer el mikveh es muy importante. Aunque si físicamente todos los días nos bañamos,
Lo que se hace cuando uno hace un mikveh antes de entrar al Shabbat o antes de entrar a las fiestas es orar, hacer un teshuvah primero, hacer una introspección y hacer ese baño ritual. Físicamente es como un baño, pero espiritualmente es algo muy precioso porque nos ayuda a entender, antes de llegar a abrir el Shabbat, nos ayuda a entender de que nos vamos a ver con aquel que nos espera, con el Eterno, de que vamos a entrar en su presencia. Entonces veamos aquí algunos versos, dice, Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Recuerden, hermanos, que si el Eterno nos apartó es por algo. Y ayer el pastor Santos lo explicó muy bien. El reino de sacerdotes no quiere decir que todos vamos a ser reyes y sacerdotes, no, sino de que vamos a ser funcionarios para Él. ¿Qué quiere decir eso? Servidores para Él, gente apartada. Entonces, si nosotros nos decimos llamar reino de sacerdotes o gente santa, o nos decimos llamar israelitas, tenemos que entender este punto, que así como Aarón y sus hijos tenían instrucciones específicas para entrar delante de la presencia del Eterno, nosotros también tenemos que adoptar esas instrucciones. No porque sea un mandamiento obligatorio, sino porque nos ayudan a separarnos y a tener esa reverencia delante del Eterno. En el Salmo 24:3-4, que siempre lo leemos en Shabbat, dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién podrá estar en su lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades ni han jurado engañosamente a su prójimo. Entonces vemos que el Eterno aquí está comparando este rito de lavarse las manos y los pies a tener las manos limpias, es decir, a tener acciones justas, a tener los corazones puros, hacer como les decía, este mikveh es un teshuvah, ¿cómo se llama? El hacer una introspección y mirarnos adentro para poder luego entrar delante de Él. Si seguimos viendo más versos en 2 de Corintios 7:1 dice, por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que pueda profanar, tanto cuerpo como ruaj, y perfeccionémonos a ser completamente kadoshim, es decir, separados por temor a Yahweh. Entonces vemos cómo el Eterno nos sigue diciendo que lo hagamos. Estas cosas que nosotros hacemos durante el Shabbat, que quizás muchos no tienen conocimiento, son cosas muy importantes que son sacadas del templo, ¿ok? Son representativas, pero que nuestros hermanos de Judá lo hagan y que nosotros no entendamos y seamos ignorantes, porque eso es ignorancia, no quiere decir que nosotros tengamos el derecho a juzgarlos. Si no sabemos, simplemente callemos y no sigamos trayendo condenación, porque recuerden que Judá también es el pueblo del Eterno y el Eterno los ha guardado. Y nosotros no podemos ir en contra de nuestros propios hermanos. Entonces, para seguir, Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Nuevamente lo sigue diciendo el Eterno, no es simplemente un baño, es algo más profundo. Venir delante de Él haciendo primero el teshuvah. En Mateo 5:8 dice, bendecidos aquellos que son puros de corazón, porque ellos verán a Yahweh. Es decir, que nosotros no podemos llegar delante del Eterno sin purificar nuestros corazones primero, sin pedir que Él nos perdone primero y sin haber perdonado antes a aquellos que nos ofenden, como lo vamos a ver más adelante. Y terminamos con este verso que dice Santiago 4:6-10, que dice, pero la misericordia que Él da es mayor. Por eso dice, Yahweh se opone al arrogante, pero da misericordia al humilde. Por lo tanto, sométanse a Yahweh. Además, adopten una decisión en contra de Hasatán y Él huirá de ustedes. Acérquense a Yahweh y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo.
Lamentense, sollocen, lloren, hagan teshuvá, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Adón y Él los exaltará. Entonces vemos cómo el Eterno, a través de todo esto, de este lavado de manos, que son las acciones justas, y el lavado de pies, que son caminos rectos delante de Él, nos está llamando a que nosotros seamos verdaderamente como Él desea que seamos. Es decir, un pueblo de servidores para Él, un pueblo de servidores apartados en todo, en todo. Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que son el aceite de unción. Dice, Elohim dijo a Moshe, tomarás las mejores especias, 500 shekels de mirra, la mitad de esta cantidad de canela aromática, 200 shekels de caña aromática, 500 shekels de acacia y un galón de aceite de oliva. Luego dice, y harás de ello un aceite kadosh de unción. Aquí tenemos la segunda misbah, que es positiva también, hacer un aceite kadosh, un aceite separado de unción. Dice, mézclalo y perfúmalo como lo haría un experto perfumero. Será aceite kadosh de unción, úsalo para ungir el mishkan del testimonio, el arca del testimonio, la mesa y todos los utensilios y la menorá. Y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar para las ofrendas de ascensión, la pila y su base. Los dedicarás y serán especialmente kadoshim, y cualquier cosa que los toque será kadosh. Sigamos, dice, entonces ungirás a Aarón y a sus hijos, los dedicarás como kedoshim, para servirme a mí en el oficio de Cohen. Dile a los hijos de Israel, este será aceite kadosh de la unción para mí por todas sus generaciones. Y luego dice, no se usará para ungir el cuerpo de una persona y no harán ninguno como él. Esta es otra misbah que es negativa porque dice no harán con él, dice, con la misma composición de ingredientes, es kadosh y tú lo tratarás como kadosh, apartado. Cualquier cosa, cualquiera que haga una unción como esta, o la use en una persona no permitida, será cortada del pueblo. Entonces vemos en los otros versos veíamos que eran 5 ingredientes. O sea, aquí el Eterno está dando instrucciones específicas. 5 ingredientes: la mirra, la canela aromática, la caña aromática, la acacia y el aceite de oliva. El número 5, ¿a qué nos recuerda? A los 5 libros de la Torá, ¿verdad? Este aceite de unción nos recuerda a la Torá. Entonces, ¿cuál era la función de este aceite de unción? Era para algo apartado, algo especial para el Eterno, era para ungir todos los utensilios, como lo vimos en el verso 29, y quien lo tocara, dice, sería santificado. Luego dice, Aarón y sus hijos también serán ungidos con ello, y lo vimos en el verso 32 y 37, y que el extraño que toque o que sea ungido con este aceite, será cortado, es decir, aquel que no sea hijo de Aarón, será cortado del pueblo. Cortado quiere decir muerte. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno nos está enseñando a través de estos versos sobre el aceite de unción? El Eterno está siendo específico, específico en sus instrucciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Él unge, que Él es el que escoge a quién ungir, que Él es el que escoge a quién, sobre quién derramar su ruaj. ¿Ok? Nosotros sabíamos, en el campamento pasado pensábamos que todos podíamos hacer una competencia, pero sin embargo, este caminar no es de competencia. El Eterno es el que escoge y el Eterno es el que unge a cada persona según el llamado y según lo que Él desea hacer con esa persona, según el propósito que tiene con cada uno. Entonces, Él es el que dice cuándo y cómo, y no nosotros los que nos elegimos o los que nos imponemos o los que buscamos ocupar el lugar de otro, porque como dice acá, será cortado. Y ayer, como lo decía el pastor
Si nosotros usurpamos el lugar de otra persona, somos cortados y tenemos gran ejemplo con Coré y lo vamos a tener que estudiar también más adelante. Entonces, tenemos que dejar nosotros como pueblo de Israel que el Eterno nos moldee, que el Eterno nos use cuando y como Él quiera, porque todos sin duda estamos siendo formados, es decir, estamos aprendiendo, pero Él derrama su lluvia para todo el pueblo, ¿ok? Él derrama para todos, porque Él quiere levantar la cabeza de todos, pero muchas veces uno mismo se es piedra de tropiezo para uno mismo. ¿Por qué? Porque el Eterno nos llama, como lo habíamos visto hace un rato. El Eterno nos llama y desea escogernos, apartarnos para algo especial. Pero muchas veces nosotros mismos nos apartamos para cosas que no son de Él. Entonces tenemos que mirar, tenemos que ver por qué no estamos sirviéndole a Él. Si para eso Él nos llamó, si para eso somos Israel, si para eso nos llamamos Nación Santa, si para eso nos llamamos ser sacerdotes. ¿Por qué si a nosotros nos agrada tanto ese verso que es muy precioso, por qué no lo hacemos vida en nuestras vidas? ¿Por qué no lo estamos llevando por obra? Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Y también entender que no nos conviene quejarnos. No nos conviene compararnos con los demás y decir por qué este tiene esto, o por qué este entró, o por qué este no, o por qué este tiene más privilegios que yo, o por qué este hizo solamente una oración simple y el Eterno ya le respondió. Es que no es así. El Eterno no nos va a escuchar por tantas quejas que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que ver en nosotros mismos qué está mal o qué no hemos cambiado, porque si vemos que en los demás hay diferencia y nosotros seguimos igual, pues tenemos que mirar si estamos estancados y pedirle a Él y mirar dentro de nosotros para entender qué debemos cambiar o cómo tenemos que caminar. Entonces, esto es lo que el Eterno nos está dando a entender a través de todas estas instrucciones, a través de todo este separar, a través de todo lo que está dando aquí. Y esto es con respecto al aceite de unción. Ahora veamos el incienso, que también es muy importante. Dice, Elohim dijo a Moshe, toma sustancias aromáticas de planta, resina de bálsamo, onija y galvano aromático. Estas especies con incienso puro, todas estas cantidades iguales, haz incienso mezclado y perfumado como lo haría un experto perfumero, rociado con sal, recuérdense que la sal significa perpetuidad, puro y kadosh, dice. Molerás muy fino un poco de ello y ponlo delante del testimonio en la tienda de reunión, donde yo fijaré una cita contigo. Miren, la tienda de reunión, recuérdense esto que le acabo de leer. La tienda de reunión, el lugar de su presencia, el lugar donde Él se hace presente para hacer una cita contigo, porque lo vamos a ver al final. Lo considerarás como especialmente kadosh, dice. No harás para tu propio uso ningún incienso como este, con la misma composición de ingredientes. Y este es el quinto mandamiento, la quinta misbah que encontraremos, que es negativa, porque dice no harás. Lo tratarás como kadosh para Elohim. Cualquiera que haga algo como este para usar como perfume será cortado de su pueblo. Entonces, ¿qué nos está haciendo notar otra vez el Eterno? Instrucciones específicas. Él pide ingredientes específicos para el incienso. Nos está diciendo en el verso 37 que no podemos hacer nada similar. Entonces, Israel, nosotros, no debemos usar ningún tipo de incienso en nuestras casas, ni en ningún otro lado, ni sahumerios, ni velas perfumadas, nada de eso podemos usar. Tenemos que tener mucho cuidado, porque es un mandamiento. Y recordemos también que ahora el incienso de Israel, ¿cuál debería de ser? Pues sus oraciones. Y tienen que ser, como dice acá, de aroma fragante, algo puro, algo kadosh. Entonces, ¿cómo es que estas instrucciones o cómo es que
Todo esto, ¿no? Estas instrucciones con ciertos ingredientes nos ayudan a obtener ese incienso puro. ¿Cómo las oraciones se vuelven ese incienso puro? ¿O cómo podrían ser nuestras oraciones de aroma fragante? Pues en Mateo 6, 9, 13 tenemos la respuesta de Yahshua, nuestro Mashiach, que nos dejó el Avinu Sheba Shammai, o Padre Nuestro, que creo que todos lo aprendimos desde pequeñitos y que lamentablemente en el campamento pasado, donde creíamos en la Trinidad, lo dejamos de hacer. Y hasta yo lo puedo decir, a veces hasta me equivoco, porque ya como que lo vamos olvidando, pero tenemos que retomarlo porque este es un gran ejemplo que dejó nuestro Mashiach para sus discípulos. Y si somos discípulos tenemos que retomarlo. Y es interesante porque todos estos puntos que ahorita vamos a ver son puntos que se hacen en las oraciones que nuestros hermanos judíos hacen todas las mañanas. Prácticamente el Avinu Sheba Shammai, o el Padre Nuestro, son las oraciones que nuestros hermanos judíos hacen en las mañanas resumida. Así que vamos a ver aquí punto por punto. Primero, bueno, antes de iniciar, lo importante de la oración es que tiene que ser entre Elohim y el hombre. Es decir, que el hombre se tiene que dirigir a Elohim y tiene que ser en intimidad y tiene que ser en Ejad, porque eso es lo que pide el Eterno. Luego tiene que ser dirigido al Abba, tiene que ser dirigido a él como nuestro Abba, como nuestro Padre. Eso es lo que significa Abba para los hermanos nuevos. Y recordar que Él conoce nuestras necesidades, pero como todo padre desea que se las pidamos, porque ese es su corazón. Como el pastor a veces nos dice, compramos una cosa y mostrémoslo. Digamos, papá, mira lo que me compré, porque eso lo desea el Eterno, desea que nosotros lo tengamos más presente. Entonces aquí en el Avinu vemos que dice Avinu Shabbat Shammai, o Padre Nuestro que estás en los cielos, que inicia con esta oración que se dirige a Él. Y toda oración primero tiene que iniciar con una adoración, con una exaltación. Y esa es la esencia de toda oración. Si no hay exaltación, esa oración no es oración, así de simple. Si no hay adoración, no sube. Ni siquiera da un brinquito, nada. No sirve. Luego, como vemos, dice, santificado sea tu nombre. Yitkadesh Shinha. Quiere decir que nosotros en todas nuestras oraciones tenemos que, que proclamar que Él es Kadosh, que no hay ninguno como Él, que solamente Él es Elohim, que su nombre es Kadosh. Luego el tercer punto, desear que su reino venga. Miren cuántos puntos importantes que no hemos estado tomando en cuenta por haberlo olvidado, por haberlo dejado de parte. Desear que su reino venga, porque es en su reino donde nosotros veremos que el Eterno cumplirá sus promesas, todas las promesas que han sido expresadas a través de todos los pactos que Él ha hecho. Y si nosotros nos mantenemos en obediencia, obviamente vamos a desear vivir en su reino, en su soberanía. Y dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Entonces, su voluntad, esto es importantísimo porque muchas veces pedimos y decimos, por favor, Abba, dame esto, o haz esto, o quiero que hagas esto. Y nunca tenemos en cuenta que su voluntad está sobre la nuestra. Y yo se los digo así, aun cuando oramos por alguien que está en fin de vida, nosotros tenemos que aprender a decir, Abba, que se haga tu voluntad. Porque es Él el que tiene la sabiduría, es el que tiene la soberanía, es Él el que sabe. Nosotros no sabemos nada. Solamente confiar en que en sus manos todo está bien. El siguiente punto, que era el de danos hoy el pan de cada día, se está hablando ahí de peticiones personales, pero como Israel. Recuerden que
Esta es una oración totalmente judía, totalmente israelita y de alguien que vive en Torá. No le podemos pedir algo al Eterno si ni siquiera estamos, si ni siquiera somos, ¿cómo se puede decir? Si ni siquiera tenemos, podemos estar delante de Él siquiera pidiendo algo. Dice, peticiones personales como Israel, sin avaricia. Por eso dice, dame el pan de cada día. No está diciendo, dame de una vez la cuenta con todos los panes de todos los días. O dame por todo el año. No. El Eterno nos está diciendo, a través de esta oración, nos está diciendo que reconozcamos que Él nos va a dar día por día lo que necesitamos. Y luego el punto 7 es pedir perdón, que dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Pedir perdón. Pero ir a pedir a perdón al Eterno se hace cuando nosotros ya hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. No podemos ir, inclusive para pedir algo a Él, tenemos que ir ya habiendo perdonado. ¿Ok? Y de eso hay un montón de versos que hablan sobre eso, que no les voy a enseñar porque creo que ya todos saben. Así que esto es importante. Y la segunda, la última parte dice, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí. ¿Por qué líbranos del mal? Nosotros tenemos, para ir delante del Eterno, también tenemos que reconocer nuestras debilidades espirituales. ¿Para qué? Para que podamos resistir al maligno. Porque reconociendo esa debilidad, nosotros vamos a hacer teshuvá y ya no la vamos a volver a cometer. Porque teshuvá, recuerden, es regresar a Él, es volver a Él, es regresar a Él, es decir, guardarse en santidad, no volver más a cometer los mismos pecados. Y termina esta oración reconociendo y exaltando nuevamente el poder y el dominio del Eterno, que dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que retomar si lo hemos perdido, volver a analizarlo y tomarlo como ejemplo, porque es un gran ejemplo de oración para nuestras vidas. Así que no tenemos excusa, no tenemos excusa. Sigamos en el verso 31 del 1 al 6, vamos a hablar acerca de Bezalel, cómo el Eterno llama a Bezalel y a Joliab. Dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, yo he enseñado a Bezalel, hijo de Uri, el hijo de Ur de la tribu de Yehudá, y yo lo he llenado a él con el ruaj de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento, referente a todo tipo de fabricación. Él es maestro en diseño en oro, plata, bronce, cortando piedras preciosas para montar talla de madera y toda clase de fabricación. Yo también he nombrado como su asistente a Oholiab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Además, yo he dotado a todos los artesanos con sabiduría para hacer todo lo que yo te he ordenado. Entonces, esto ya lo habíamos estudiado en la Parashá Terumá, donde habíamos visto que el Eterno escogía a estos sabios no porque fueran suficientemente inteligentes, sino porque el Eterno los había llenado con su ruaj para que ellos tengan esta habilidad de poder trabajar cada uno de los instrumentos o lo que el Eterno les estaba ordenando. Y que esta sabiduría había venido sobre ellos o que el Eterno los había llenado con su ruaj porque ellos tenían temor reverente al Eterno. Era ese, y lo habíamos visto a través de los salmos y de muchos versos, y si alguien no lo recuerda, pues ahí pueden ir a la parashá en YouTube a seguir viéndola, pero ahora nos vamos a enfocar en el nombre de Bezalel. ¿Qué significa? Primero que nada dice, yo he señalado, en el hebreo dice, yo te he llamado por nombre. Eso significa que el Eterno le estaba diciendo, yo te conozco, conozco tu personalidad, tus atributos, tu carácter y tus virtudes. Cuando le llama y le dice a Bezalel, cuando dice Bezalel, lo que significa es la imagen de Elohim, la imagen de él. Y Uri significa mi luz.
y Ur significa radiante. Entonces lo que estábamos viendo es que Bezalel es la imagen de Yahweh, el hijo del mi luz, dice, el hijo de radiante. Interesante porque Oholiab, quien sería el asistente, significa tienda del Padre. Y el nombre de Ahisamac, que es su padre, significa mi hermano para sostén. Miren cuán importante el Eterno ya los había separado para este especial encomienda, para que ellos hagan todas las cosas preciosas del Mishkan. Y sigamos porque todavía no terminan ahí los versos. Dice, el Mishkan del testimonio, harán el Mishkan del testimonio, el arca para el testimonio, la cubierta del arca, sobre ella todo el mobiliario de la tienda, la mesa de los utensilios, la menorá pura y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar para ofrendas de ascensión y todos sus, es decir, todo lo que era parte del Mishkan, así como las vestiduras de Aarón, las vestiduras de sus hijos, para que ellos puedan servir en el Mishkan, el aceite de unción, el incienso de especias, para el lugar con Kadosh. Ellos harán todo conforme a lo que yo te he ordenado. Entonces volvemos a ver aquí que el Eterno había escogido especialmente, dando órdenes y instrucciones a estos sabios. Instrucciones precisas que revelan el orden del Eterno. Y recordemos que cuando el Eterno pone orden, está poniendo vida, porque en el caos no puede existir vida. Por eso que el Eterno en Génesis vimos que Él empezó a ordenar nuevamente todo. Entonces vemos que el Eterno llama con instrucciones, Él vuelve a llamar, Él vuelve a escoger ahora para un mandato, para algo encomendado, para algo especial, y vuelve a decir que no solamente ¿cómo se llama? Perdonen que me olvide su nombre, a Bezalel y a Eliab o el Oholiab, sino que a todo sabio. Y recordemos que era a todo aquel que se había dado como ofrenda, que ofrenda era como terumá, como ofrenda alzada. Todo aquel quería dar ese servicio como ofrenda alzada al Eterno. Y esto es importante porque si nosotros deseamos servir al Eterno, también tenemos que ser como ellos. Tener temor reverente al Eterno, desear servirle a Él. Que nuestro deseo, más que lo que podamos hacer afuera o en la familia, qué sé yo, el tiempo que podemos dedicar a nuestras propias cosas, dedicarlo para Él. Porque es un constante proceso, el Eterno nos procesa para luego usarnos. Y si queremos ser usados, tenemos que ser procesados. Y dentro de esos procesos está también el estudio. Si no lo hacemos, ¿cómo podemos ser instrumento en sus manos? Es necesario que nosotros aprendamos cada día más de Él. Y en estos versos, ahora la siguiente parte, que es el último punto de esta liyá, se va a hablar sobre el Shabbat y dice, y esto es muy precioso que ya también lo leemos en cada Shabbat, y dice, habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, nuevamente, varones, ustedes observarán mis Shabbats, porque es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones. Recordemos que Israel es un pueblo de señales, que el Shabbat es una señal y que es por todas nuestras generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Adonai, quien los aparto para mí. Entonces dice, por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat porque es apartado para ustedes. Todos los que traten como ordinario, es decir, como un día cualquiera, serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. Y los versos siguientes dicen, en 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es Shabbat para descanso completo, apartado para Adonai. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Ahora, cuando se habla de descanso completo, apartado para Adonai, no está diciendo que todos nos vamos a ir a dormir en el Shabbat. Está diciendo que así como el Eterno apartó a Aarón y a sus hijos para que ellos, porque recuerden que ellos no hacían trabajo fuera del Mishkan, ellos oficiaban y servían al Eterno dentro,
Por eso fueron llamados como Cohen, como sacerdotes. Entonces, cuando habla a Israel y le dice, Israel, me serás una nación, un reino de sacerdotes, le está diciendo, ustedes me servirán a mí. Entonces, en el Shabbat, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No irnos a dormir o a ver novelas o a ver las teleseries, no, sino servirle a Él. Y ahora vamos a ver cómo se le sirve al Eterno en Shabbat. Dice, cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observando el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Lo vuelve a repetir. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Adonai hizo el cielo y la tierra, pero el séptimo día cesó de trabajar y descansó. Recuerden que cuando se habla de pacto se está hablando de firma y tiene mucho que ver con el madero, como lo habíamos visto en el pictográfico. Así que es algo perpetuo que nosotros también tenemos que guardar si deseamos ser sellados por el Eterno. Y dice que en el último verso, dice, el séptimo día él cesó de trabajar y descansó. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Eterno duerme? Absolutamente no, porque lo sabemos muy bien que los salmos dicen que Él no descansa ni se duerme, el que guarda a Israel. Entonces, lo que en el contexto del Medio Oriente esto significa, cuando se habla de descansar, se habla de entronar, es decir, de sentarse en el trono. Cuando se decía que el rey se estaba sentando en el trono, se decía, está descansando. Es decir, está sentado en el trono. Entonces lo que el Eterno hace en el séptimo día es sentarse en el trono como rey soberano. Por eso que el día del Shabbat, nosotros como Israel tenemos que venir delante de él y presentarnos, porque somos su pueblo, porque somos sus hijos, porque somos sus servidores. El que falta ese día está diciendo que él no es su rey, el que falta ese día está diciendo que él no es suficiente para darle lo que necesita, para mantenerlo, para bendecirlo, para apartarlo. Se está yendo propio en contra de lo que él ha dicho. Entonces es importante porque este verso también nos lleva al día séptimo que se menciona en Génesis 2, y lo tengo aquí, en Génesis 2:3, cuando dice, y en el séptimo día reposó de toda su obra que había hecho y bendijo el día séptimo y lo santificó porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Es decir, que el Eterno en el séptimo día en la creación también se entronó, porque el Shabbat existe desde antes de que nosotros viniéramos a este mundo, obviamente. Entonces, nos está hablando de que el séptimo día es santificado, el séptimo día es apartado. ¿Y apartado para qué? Como les decía, nosotros en el Shabbat tenemos que servir a Él de una manera diferente a los demás días, no viendo novelas ni escuchando música solamente, sino servirle como Él quiere. Y ahora lo vamos a ver cómo es que el Eterno santifica, y eso está en Juan 17:17. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, nos está hablando de que el Eterno nos santifica ¿en qué? En su Torah, en su verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Eterno? Que nosotros en Shabbat tenemos que estudiar la Torah. Tenemos que dedicarnos a estudiar la Torah. Por eso hacemos las parashá. En Shabbat especialmente, la bendición que viene del Eterno y el entendimiento es diferente. Y nosotros tenemos que dedicar ese Shabbat para estudiar para el Eterno, para orar, para presentarnos delante de Él, como acabamos de ver, con exaltaciones, con música, con oraciones, pero sobre todo hacer esto, estudiar la palabra, dejar que la palabra, que su verdad, como dice aquí, nos aparte, nos santifique. Y es importante porque en el verso 15:3 dice, siempre de Juan dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces el Eterno ya nos dio su palabra, nosotros ya debemos ser limpios, nosotros ya debemos ser apartados, santificados. Nuestras acciones dentro del Shabbat, nuestro hablar, nuestro pensar, todo lo que hagamos dentro del Shabbat tiene que denotar esa santidad que Él nos dice ya, que ya nos dio. Entonces, si no estamos suficientemente apartados con nuestros pensamientos,
con nuestras intenciones inclusive dentro del Shabbat, con todo lo que nosotros hacemos durante el Shabbat, quiere decir que nos falta santificarnos, nos falta apartarnos. ¿En qué? En su Torah, en su verdad. Entonces todos nosotros tenemos que analizar cómo vamos, si sabemos comportarnos en Shabbat o no. Y es muy importante. Miren por qué aquí se estaba hablando sobre el Mishkan, las personas que fueron escogidas para el trabajo del Mishkan, Aarón y sus hijos, como, ¿por qué todo esto y de repente aparece el Shabbat? Es como que, ¿por qué salió el Shabbat? Pero es importante entender que el Eterno, desde un inicio lo veíamos, hizo todo esto ¿para qué? Para poder morar dentro de su pueblo. Y les dije hace unos versos atrás que decía que él quería morar en el pueblo, ¿verdad? Y él hizo que Israel construya todo esto para él morar en el Mishkan, en la tienda de reunión. Y eso para que su presencia esté ahí, porque recuerden que Mishkan viene de la raíz Shakanti, que significa morar en medio de ellos y dentro de ellos. Y es lo mismo que el Eterno hace de Shabbat en Shabbat. Él desea morar en medio de su pueblo y morar dentro de su pueblo. Y por eso, nuevamente, todas las cosas que nosotros hacemos en el Shabbat, las velas, ¿ven? ¿Cómo se llama? El vino, el pan, el lavado de manos, el sidur, todas estas cosas. ¿De dónde son sacadas? Del templo. Entonces, no es simplemente una cosa que Judá lo haya hecho porque se levantaron ese día con hacer la gana o que nosotros estemos tomando las cosas que Judá hace porque nos dio las ganas de ponernos los peyot. No. Esto es algo que representa el lugar Kadosh del Eterno. Y el Shabbat es el espacio donde el Eterno se hace presente, aunque si nosotros no los vemos. No es necesario que caigamos patas arriba como se hacía en el otro campamento, no es eso. Nosotros en este espacio Kadosh, durante el Shabbat, tenemos que reconocer que Él está presente y que cada cosa que embellece el Shabbat es para que a nosotros nos sirva como cerco de protección. Cuando yo vea un mantel bonito en mi mesa diferente a toda la semana, al que pongo toda la semana o al que no pongo toda la semana, yo me recuerde que estoy en Shabbat. Cuando yo encienda las velas, las 2 velas, que no son 3, ni 4, ni 5, las 2 velas, yo me recuerde que estoy cortando el tiempo y estoy abriendo ese lugar Kadosh para que su presencia venga a morar. Entonces es importante que nosotros estudiemos la Torá para saber acercarnos delante del Eterno y como dice él, para que esa redención que él hizo quede y nosotros no seamos consumidos en el intento de querer hacer las cosas. Y a veces, muchas veces por querer ser muy imaginativos, nos despertamos con las ganas de hacerlo diferente a nuestro modo. Y miren que Coré también fue muy imaginativo y cómo quedó. Entonces, no seamos creativos, hagamos lo que el Eterno dice, hagamos como Él instauró las cosas y por algo Él escogió a nuestros hermanos de Judá para que guarden la Torá y nosotros no nos hagamos mayores que ellos y tampoco sigamos y deseemos buscar lo más oculto, digamos, de la Torá, cuando tenemos estas preciosas cosas y cuando tenemos a Mashiach. Nosotros no necesitamos, o sea, hay cosas que dentro del Shabbat hacemos y que no queremos hacerlas, pero sin embargo nos vamos a estudiar el Zohar, nos vamos a estudiar los libros extrabíblicos. O sea, hay que tener entendimiento y discernimiento para hacer las cosas que al Eterno le agradan. Porque por querer conocer más de lo que el Eterno no nos quiere revelar, nos vamos a volver cada día más duros de cerviz, más rebeldes ante Él, y al final seremos cortados. Entonces, hermanos, tengamos presente esto, que su presencia
está entre nosotros en el día del Shabbat y que tenemos que comportarnos como Él amerita, como Él lo merece, porque Él nos dio ese espacio para nosotros, nos ha llamado, no todo el mundo hace Shabbat. No todo el mundo tiene el entendimiento que ahora estamos teniendo nosotros en este tiempo. Tenemos que recordar eso, reconocer que Él es soberano, reconocer que es nuestro Padre y como Padre también merece nuestro respeto. Así que hermanos, espero que les haya sido de bendición y pues que el Eterno siga dando más revelación a cada uno de ustedes y que puedan, de todo esto que hemos estudiado, pues que el Eterno le dé aquello que ustedes necesitaban, aquello que verdaderamente necesitaban escuchar y retener. Así que Baruch Hashem por la vida también de ustedes. Amén. Amén. Toda Rabá por las excelentes enseñanzas que Adonai nos ha prescrito y nos está recordando en cada parashot, en cada liyá que nosotros meditamos, estudiamos, cada semana que estamos esperando con ansias para poder entender cada uno de sus mandamientos, todas las restricciones que Adonai está escribiendo y cada de las ordenanzas que Él está haciendo a su pueblo para que no seamos desprevenidos y que nos percatemos antes del tiempo, antes de dar el paso, que podamos examinar y percatarnos del peligro en hacer algo que no es debido. Entonces vemos que esta parashá 21, Kitizá, nos está llevando a analizar qué representa la casa, el lugar donde Adonai estaba preparando. En la parashot anterior vimos que cómo estaba preparando las vestiduras, cada uno de sus partes muy importantes que simbolizaba la realeza en el hombre que él había elegido. Y ahora vemos esta hermosa porción que nos llevaba al pictográfico, que es muy entendido, ¿no? Nos está abriendo más el entendimiento en este pictográfico porque nos está viendo, nos está representando que él desea cubrir a Israel. El pictográfico nos está llevando a que Adonai siempre tuvo ese deseo de cubrirnos, de ser esa diestra que ya nos estaba llevando al Mashiach, a nuestro Mashiach Yahshua, que es lo que significa la diestra, y nuestra hermana nos lo compartió, y que iba a suceder en el futuro ese cambio. Y ese cambio no es solamente que nosotros lo sepamos, que nosotros lo leamos y que ahora estemos diciendo, wow, qué sorprendente, sino que ese cambio también se pueda ver de adentro hacia afuera, que podamos dar esos frutos, como ayer en la enseñanza nos decía, esos árboles que dan buenos frutos, porque el versículo dice, no dice ese árbol de buen fruto, sino que dice ese árbol que no dio frutos. Entonces hay que leer bien el texto, porque el árbol que no es frondoso, que solamente produce hojas, y al final, ¿qué hace las hojas? Hace solamente basura. Que esas hojas se comienzan a secar y comienzan a caerse en el suelo, ¿y qué hacen? Basura, bulto nada más. Entonces, Adonai no quiere que nosotros seamos árboles de bulto, sino que quiere que nosotros demos frutos, pero que los demos buenos y que los demos conforme ese versículo 11 que dice apartarnos para algo especial. Él quiere que seamos ese fruto, ese árbol de buen fruto, que podamos servir al Eterno en algo muy especial, porque nosotros somos su especial tesoro. Y por ser ese especial tesoro, no somos cualquier cosa. Hemos sido levantados y hemos sido esa cabeza
que representa a nuestro Mashiach y que nosotros podemos levantar nuestra cabeza con honor, porque Él nos levantó de estatus, nos levantó de honor. Ya no somos aquel pueblo que no sabíamos quiénes éramos, que andábamos por los caminos perdidos, sabiendo que por dónde ir, qué camino cojo. No, ahora somos un pueblo que levantamos la cabeza y que Él quiere que nosotros seamos levantados de estatus para que podamos tener en nosotros ese, que podamos ver, hacer ver al mundo ese rescate que Él hizo hacia nosotros. Pero ese rescate costó un precio. Y ese precio nos lleva a nosotros como hijos de Israel a darnos cuenta que ese precio, ese valor que costó a nuestro Mashiach Yahshua, nos lleva a nosotros a analizar, a ser personas que consideremos y que seamos agradecidos, porque eso es lo que nos ha dado la cobertura, ese rescate que nos llevó al trono de la misericordia y nos lleva a ser cubiertos. Y vemos que todas las cosas que Adonai nos estuvo hablando en el primer pacto también nos lleva a entender cómo tiene que ser esa medida de ese medio shekel, cómo tenía que ser nuestro corazón para reconocer que solamente Él podía pagar ese medio shekel. Y nos lleva a entender que cada uno de los misbot representan para nuestra vida una entrada al milenio, una entrada a cada una de las ordenanzas, el Shabbat, que es muy importante, y sobre todo que nosotros hemos sido comprados a ese precio, esa novia, que nuestro Padre dio ese valor, que no fuimos cualquier mujer, que no fuimos cualquier escogida, sino que Él nos escogió porque a Él le complació escoger. Pero ahora nosotros que hemos subido de estatus, tenemos que lavarnos, ¿no? Lavarnos, porque también ese es un estatuto perpetuo. Lavarnos los pies, las manos, hacer ese adecuado purificación en nuestras vidas. Hacerlo cada día que nos presentemos y más en una fiesta importante que representa el Shabbat, porque es una de las señales que nos llevará al milenio. Podemos ser gente apartada, como nos dice el Éxodo 19:6, gente apartada que entiende, que reconoce que ha pagado ese precio, nuestro Mashiach Yahshua. Y cada uno de los mandamientos negativos que nos llevan a nuestra vida a analizarlos, nos hace personas que tienen cuidado, tienen mucho cuidado. ¿Para qué? Para no ser cortados, para no quedar sin identidad, para no quedar como huérfanos en medio del desierto. Y amados, yo los invito que en esta liyá número 1 usted pueda analizar que, como nos decía el versículo 37, ya terminando la liyá número 1, nos decía que no vamos a hacer como nosotros se nos ocurre en nuestra mente. No haremos para nuestro propio beneficio. No haremos ninguna cosa que a nosotros nos parezca que eso me gustó, le voy a poner florcitas o le voy a poner adornitos, porque no es la misma composición de los ingredientes importantes que Adonai ha dejado en cada uno de sus mandamientos negativos. Tengamos mucho cuidado, como nos decía nuestra hermana, que nosotros mismos no rechacemos a nuestro Adón, que nosotros no rechacemos. En la enseñanza de ayer me gustó una cosa muy importante que hoy también la hermana lo comentó, que cuando nosotros queremos entrar más al conocimiento, cuando queremos entrar a, ay, bueno, yo voy a ir a ver a fulanito de tal, voy a ir a ver qué me enseña, pero entramos con esa perspectiva de esa competencia de saber más,
estamos haciendo lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, comiendo del fruto del conocimiento. Y no corramos, porque no es nada porque corramos, sino que es algo que a Adonai le complació dar ese entendimiento a esa hermana, a ese hermano, y nosotros tenemos que ser unidos y decir Baruch Hashem, porque a esa hermana la ha levantado. Y analizar por qué nosotros seguimos así, por qué nosotros no avanzamos. Seguir analizando qué hay algo que rectificar en nuestro camino. Hay mucho, hermano, hay mucho que rectificar, porque todavía somos pequeños, somos pequeñitos. Por eso es que Yahshua decía, dejad que los niños vengan a mí. También él estaba representando en adopción a estos niños que quizás también eran desamparados, porque también hay que verlo del contexto del Medio Oriente. Él hacía parte de todos esos desamparados, de esas mujeres que no tenían esposo. Y así éramos nosotros, sin esposo. No teníamos marido, sino que Adonai vino y nos representó esa cobertura, que es el valor que él nos dio como la novia que está esperando que él vuelva. Amados, quiero invitarles que tomemos conciencia. En este año, Shemitah, tenemos que tomar conciencia de que nuestra vida no puede seguir siendo la misma, sino que tenemos que manifestar la gloria en medio de nosotros para que Adonai pueda habitar entre tú y yo. Demos ese ejemplo a las demás naciones, que nosotros somos una nación que no se avergüenza de Adonai y que hace sus misbot correctamente y que no hace nada porque para su beneficio, sino que es todo para servir a Adonai. Vamos a orar y vamos a exaltar el nombre del Eterno, porque en cada momento, en todo momento, tenemos que exaltar el nombre del Eterno. Bendito eres tú, Adonai, nuevamente te exaltamos tu nombre santo, porque no nos cansaremos de bendecirte, de adorarte, de demostrar en nuestra obediencia que queremos rectificar cada día. No nos avergonzamos, sino que aceptamos a Adonai. Queremos reconocer para que ninguna fuerza maligna quiera tomar posesión de nuestras debilidades. Adonai, te pedimos que seas tú dándonos el discernimiento, el conocimiento, para que nosotros sepamos cuál es la debilidad que tu pueblo padece y que en muchas ocasiones podemos caer en esa confusión. Adonai, te pedimos que seas solamente tú el gobernador de nuestra mente y de nuestro corazón, que tú puedas tomar el control para que podamos ser personas que deciden lo correcto y que no sean nuestras decisiones, sino que sean tuyas, sujetadas a la Torá. Adonai, seas tú levantando nuestras cabezas para que no tengamos de nada que avergonzarnos, sino que seamos ese ejemplo y seamos esa luz en medio de las tinieblas. Gracias, Adonai, por esa oportunidad que nos has dado de estudiar tu Torá y de venir delante de ti como personas y como pueblo unido, que no le falta el respeto a tu nombre. Gracias, Adonai, porque delante de ti no hay nada oculto, no hay nada oculto debajo del sol. Y que tengamos en nuestra boca siempre la verdad, que pueda estar en nuestras vidas siempre, ante todo, la verdad, tu Torá, que nuestros pasos, que cada uno que nosotros demos el día de mañana, que será un día normal de nuestros 6 días de actividad, que podamos alcanzar a hacer lo correcto para que cuando lleguemos a las vísperas del Shabbat, no lleguemos como personas que van corriendo desesperadas, sino que lleguemos en el chalón, haciendo todo a su debido tiempo. Gracias, Adonai, porque solamente tú das la sabiduría, el entendimiento, das la proyección adecuada cuando ves un corazón que te teme. Gracias, Adonai,
porque nos has escogido de entre medio de las naciones y por darnos este regalo que es tu Torá. Gracias. Bendito eres tú por toda la eternidad. En el nombre de Yahshua te pedimos. Amén. Ve amén.